¿Cuántas veces no te ha pasado que tienes que cumplir un objetivo y no lo logras por no saber cómo hacerlo? Esto es súper grave, dado que cumplir objetivos es un paso fundamental en la trascendencia y crecimiento personal. Así que te voy a explicar cómo transformar esos objetivos personales u organizacionales en actividades rutinarias. Esto es muy importante porque el éxito de una persona se mide por la cantidad de actividades completadas en un cierto periodo. Así que espera hasta el final del video si quieres que te enseñe cómo desarrollar la metodología OGC. I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go. I'm breaking these walls down, breaking these walls down. Los objetivos y las actividades que se necesitan hacer para alcanzar una meta en común, que es por ejemplo el crecimiento de la organización. Los personales nos va a ayudar a visualizar KPI del promotor si él
estrategias, ¿no? Por ejemplo, aumentar las ventas en 3 meses. Una estrategia va a ser aumentar la presencia de mercado, pero también otra sería, por ejemplo, lanzar una campaña de marketing. Y esa a lo mejor va a ser asignada al gerente de marketing. Y el gerente de marketing pues va a desarrollar un par de estrategias que va asignada, por ejemplo, al diseñador, al jefe de marca. Y el jefe de marca va a hacer otras actividades que va a ser asignadas a, por ejemplo, a personal operativo, por ejemplo, de trade marketing, etcétera. Pero de tal forma que si el eslabón de abajo va cumpliendo sus objetivos, de alguna forma va contribuyendo a que se cumpla el objetivo general del área o de la organización. Así que si te gustó el video, no olvides darle like y comenta algo que te haya parecido interesante o algo que no te haya gustado y que podamos mejorar. Que esto realmente te ayude bastante en tu organización o en tu vida diaria para planificar y clarificar tus objetivos, que son muy importantes. Así que nos vemos hasta la próxima.